El relanzamiento de Compromiso Ecuador y la iniciativa por el empleo han marcado esta semana la agenda de Guillermo Lasso. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, Alfredo, gracias por la invitación nuevamente. Vistos los rumbos que toman los actores políticos de oposición, Compromiso Ecuador es el frente de unidad sobre el que basa su campaña para la presidencia de la República. Compromiso Ecuador es una plataforma de unidad que fue creada por septiembre del año 2014 alrededor de un objetivo fundamental: defender la democracia ecuatoriana, oponernos a la reelección indefinida y promover una consulta popular. Compromiso Ecuador acompañó a la protesta ciudadana. Logramos incrementar el interés sobre una consulta de un 22% al 86% de la población. Y se logró un éxito porque nuestro accionar es el que condicionó al presidente saliente a enviar una disposición transitoria a través de la cual él se exime de participar en las elecciones del 2017. Pasemos ahora al tema económico, que es el urgente y grave. El proyecto urgente de ley laboral del gobierno parte de la realidad de una baja en la producción, el empleo y el consumo causado por la elevación de los costos de producción, por sobretasas arancelarias a materias primas y bienes de capital para productos de consumo interno y también de exportación. ¿En qué se basa su iniciativa para el empleo? Se basa en algo fundamental, Alfredo. 6 de cada 10 ecuatorianos, la mayoría, 6 de cada 10 ecuatorianos que forman parte de la población económicamente activa del Ecuador, tanto en zona rural como en zona urbana, no tienen un empleo adecuado. Viven en el subempleo, en la informalidad y en el desempleo. Por lo tanto, ahí está el gran desafío de la sociedad ecuatoriana: crear empleo frente a una realidad económica de crisis que lo que nos lleva a pensar es que ese problema estructural por la coyuntura se va a agravar mucho más. ¿Cuál es la solución entonces? Crear empleo. ¿A través de qué? A través de la promoción de inversiones, a través de una política económica que genere estabilidad tributaria, a través de leyes que impulsen el primer emprendimiento, especialmente de los jóvenes. Leyes, por ejemplo, como la que nosotros vamos a proponer, ley del primer emprendimiento que facilite la constitución de una compañía en 24 horas, prácticamente con cero costo. Una ley que pueda crear un fondo de capital de riesgo, que es un fondo adecuado, dedicado a financiar estos nuevos emprendimientos juveniles, con la participación del sector privado, grandes empresas, los bancos privados, que participen organismos multilaterales como el Banco Mundial, como el BID, como la Corporación Andina de Fomento, crear un capital de por lo menos inicial de $100 millones que pueda ser utilizado como aporte de capital, no como crédito, a esos nuevos emprendimientos juveniles. Una ley que elimine la estigmatización y el castigo al fracaso del primer emprendimiento, porque la vida no solo es de éxitos, también hay episodios de fracaso, y en los episodios de fracaso es la gran oportunidad para ganar experiencia, para madurar, para aprender. Por lo tanto, no se puede estigmatizar a un joven porque en su primer emprendimiento ha fracasado. Hay que darle esperanzas, estímulos, para que continúe intentándolo. De esa forma crearemos empleo y oportunidades a los sectores jóvenes de la población. Pero esta ley no debe de ser exclusivamente para los jóvenes, sino para todos. Por ejemplo, el primer emprendimiento debería de estar libre del pago de todo arancel para la importación de maquinaria y de materias primas, a efectos de facilitar el desarrollo de ese emprendimiento para la generación de empleo. El asunto es que se necesita un entorno de apertura del país. La apertura comercial trae 3 ventajas: crecimiento económico, beneficio para los consumidores, inversión y empleo. Dentro de un esquema de esa naturaleza en el cual hay el espacio para estos primeros emprendimientos, porque si no, ¿dónde se van a realizar?
¿Conlleva la dolarización ventajas o desventajas? ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas? La dolarización es una gran ventaja y eso lo reconoce el 93% de los ecuatorianos que quieren tener al dólar por moneda. Pero el dólar que tienen los ecuatorianos en su bolsillo hoy huele a petróleo. Y mi propuesta es que en el futuro el dólar que tengan en su bolsillo huela a sudor, a esfuerzo, a trabajo duro, basado en la capacidad creativa de cada uno de los 16 millones de ecuatorianos. Porque no nos podemos quedar con los brazos cruzados esperando que nuevamente suba el precio del petróleo. No, tenemos que crear una visión de un Ecuador aún sin petróleo, que es la que yo le quiero proponer a los ecuatorianos. Por eso el día de hoy llevaremos a cabo la iniciativa por el empleo. Van a venir expertos internacionales y expertos nacionales, emprendedores, académicos, que nos van a contar historias de éxitos, propuestas en el mundo internacional, en el mundo nacional, como la mejor manera de crear empleo. Yo le digo algo, Alfredo, acabo de escuchar algunas intervenciones y yo no creo que la solución es bajar las horas de trabajo ni de los altos funcionarios públicos ni de los empleados privados. Lo que necesitamos en el Ecuador para salir adelante es trabajar más y debe haber mayor oportunidad de empleo para todos los ecuatorianos. Porque cuando usted le dice a un trabajador, bajo el acuerdo con una empresa, mira, te voy a pagar menos, pero vas a trabajar menos. Ese padre de familia que ve que el costo de la vida ha crecido, lo que necesita es trabajar más para ganar más, no trabajar menos para ganar menos. Pero el problema aquí es que el dólar que huele a petróleo es el dólar del gobierno. Realmente el dólar de la gente es un dólar que huele a sudor y a lágrimas. Pero aquí en el Ecuador hay un peaje al dólar que se llama impuesto a la salida de divisas y ese peaje devalúa al dólar, hace que el dólar que viene a la economía ecuatoriana sea castigado. Pero también en Ecuador hay tasas de interés bancario que no se ajustan al nivel de la inflación y a una economía dolarizada. ¿Debe abrirse la economía ecuatoriana a la banca extranjera para mejorar la competitividad y el costo del dinero? Definitivamente que sí, Alfredo, y esto lo hemos tratado en nuestras entrevistas, donde yo he propuesto al Ecuador cambiar este modelo económico del correísmo, que una vez que cayó el precio del petróleo, este modelo también se ha caído. Por eso digo, necesitamos un modelo, porque el Ecuador sí tiene salida, aún sin petróleo. Ese Ecuador agropecuario, tenemos que volver los ojos al campo, a la agricultura, a la ganadería. El Ecuador turístico, el Ecuador maderero, el Ecuador de la competencia, que vengan bancos internacionales al Ecuador a generar competencia en el mercado, a contribuir con una política para bajar tasas de interés y facilitar el emprendimiento. Pero para aquello necesitamos políticas públicas que generen confianza. No se puede seguir con un banco central que actúa como si fuese un banco comercial, prestamista del gobierno y de las instituciones públicas del gobierno. Lo que necesitamos es un banco central que sea el custodio de la reserva internacional, que sea el custodio de la liquidez de la economía. Y para aquello necesitamos que el gobierno le devuelva a la Reserva Monetaria Internacional todo el dinero que técnicamente lo ha tomado de forma indebida. Porque no es dinero del gobierno, es dinero de todos los ecuatorianos, de los que depositan en la banca, dinero de los municipios, de los consejos provinciales, que deben de continuar haciendo obras para generar empleo en la sociedad. Por lo tanto, la creación de empleo requiere, claro, políticas públicas, pero requiere leyes especiales para impulsar el primer emprendimiento y requiere también de experiencia. Es muy importante un régimen tributario simplificado, porque es básico para una economía dinámica y eficiente. ¿Qué quitaría, qué recargaría en el régimen tributario actual? Mire, yo voy a repetir lo que dije por escrito en el año 2013, en la campaña presidencial del 2013. Hay que eliminar el impuesto a la salida de divisas, porque es un impuesto al ingreso de divisas. Hay que eliminar el impuesto a la tierra agrícola. Hay que eliminar la figura del anticipo del impuesto a la renta, porque eso es una perversidad. La mediana y la pequeña empresa en todo el Ecuador está pagando tasas tributarias que van desde el 50, 60, 70%, porque como el gobierno cobró primero, cuando no se sabe si el negocio va a generar
o no va a generar utilidades al final y el gobierno no devuelve, lagarto que traga no vomita, pues obviamente lo que se paga de impuestos vía el anticipo resulta ser mucho mayor que la tasa tributaria del 22 o 23%. Hay que eliminar el impuesto verde, hay que facilitar el primer emprendimiento, como ya lo he mencionado, a través de una estructura tributaria que estimule, porque hoy, ¿qué sucede? Jóvenes o madres de familia, madres solteras que quieren emprender para sostener a sus hijos, se dan cuenta que tienen que pagar impuestos antes de comenzar a trabajar. Y obviamente eso es un desestímulo. O necesitan llenar formularios, hacer trámites antes de vender la primera unidad de producto o de servicio que ellos quisieran emprender. Tenemos que desmantelar este Estado controlador, estos obstáculos y el exceso de impuestos e introducir una economía moderna, como usted lo ha señalado, una economía abierta al mundo, que negocie acuerdos de comercio, que atraiga inversión extranjera para sustituir con la inversión extranjera los dólares que se han perdido por una mala administración de la industria petrolera, porque no nos vengan a decir que la razón es porque bajó el precio del petróleo. Esa es parte de la razón. La otra parte es que el costo de producción de un barril de petróleo, que era de $9 en el 2007, ahora ha subido a $27 como producto de una mala administración del presidente saliente. Guillermo Lazo, gracias por su participación en Contacto Directo. Muchas gracias, Alfredo. Estefi. Concluimos así esta emisión de Contacto Directo a ustedes. Gracias por su confianza y sintonía. Nos volvemos a encontrar mañana.